El Titanic de Petro, un gobierno que se hundió en su propio caos. Columna de Martín Eduardo Botero. Lo que vimos en los últimos días no es solo una crisis política. Es el naufragio total del gobierno de Gustavo Petro, un hundimiento lento pero inevitable que terminó con su gabinete implosionando, sus ministros huyendo y su liderazgo cada vez más cuestionado. La imagen es clara. Petro es el capitán de un barco a la deriva, sin control, sin rumbo, y con una tripulación que ya está abandonando el navío antes de que se hunda por completo. Su propio Consejo de Ministros televisado, lejos de demostrar transparencia, exhibió la desorganización, los conflictos internos y la falta de dirección de su gobierno. El Titanic de Petro es una metáfora perfecta porque todo esto era predecible. Desde el principio el presidente optó por rodearse de aliados políticos y la experiencia de gestión, priorizando la lealtad sobre la capacidad. Su gobierno estuvo marcado por el caos, los cambios de rumbo constantes y un desgobierno evidente. Los primeros en saltar del barco. Como en el Titanic, los primeros en abandonar el barco no son los ciudadanos comunes, sino la élite política que antes aplaudía el proyecto de Petro. Ministros claves han comenzado a presentar su renuncia, confirmando que el gabinete es insostenible. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió que todos renuncien, lo que evidencia una fractura total. El Congreso ya está en modo sálvese quien pueda, y veremos en los próximos días cuántos congresistas leales terminan traicionando a Petro para salvar su futuro político. Pero lo más preocupante es que Estados Unidos ha entrado en la ecuación. La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha cambiado el panorama. Los funcionarios de Petro temen sanciones internacionales por sus posturas ambiguas en materia de narcotráfico y relaciones con Venezuela y Cuba. Trump ya impuso sanciones económicas a Colombia y revocó visas de altos funcionarios del gobierno Petro, lo que está generando una desbandada en su equipo. La presión internacional podría ser golpe final para el gobierno de Petro, que ahora enfrenta aislamiento en el escenario mundial. El hundimiento es inminente. El naufragio del gobierno de Petro no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Su liderazgo está en ruinas, su gobierno está paralizado y sus aliados lo están abandonando. La gran pregunta ahora es ¿qué tan grande será el daño que deje su gobierno cuando finalmente toque fondo? ¿Podrá recomponer su gabinete con personas realmente competentes? ¿Logrará contener la crisis en el Congreso antes de que su propia bancada lo abandone? ¿O simplemente veremos el colapso total de su administración y el principio de un periodo de ingobernabilidad? Lo cierto es que el Titanic de Petro ya chocó contra el iceberg. El tiempo dirá si logra al menos mantenerse a flote o si, como el famoso barco, terminará hundiéndose en el fondo de la historia como uno de los peores fracasos de la política colombiana. Amén.